Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal Libros y Más Libros. Yo soy Eugenia y hoy les traigo el resumen de lecturas de febrero. Antes de empezar con el video quería hacer un par de aclaraciones. Primero, perdón por mi voz, justo hoy el único día de la semana que pude sentarme a grabar me agarró un súper ataque de alergia, así que tengo la voz un poco rara y pido disculpas por eso. Y también les quería comentar que últimamente estoy intentando volver a ser un poco más activa en la red de Instagram, que la verdad que era una red social que yo tenía súper abandonada, hacía un montón que no ni subía fotos ni nada por el estilo, y se me ocurrió que podía ser una linda manera por ahí de conectar con la gente que ve mis videos acá en el canal y eso, por ahí una manera un poco más directa, como de ir compartiéndoles mis lecturas o mis impresiones y todas esas cosas, y nada, que por ahí ustedes también pudieran como interactuar conmigo de una manera por ahí más fácil que a través de YouTube. Así que si eso es algo que les interesa, me pueden seguir, les dejo en la caja de descripción, como siempre, está mi usuario de Instagram, así que no prometo nada, pero lo más, frecuentemente que pueda voy a tratar de subir alguna foto o alguna historia o algo por el estilo. Habiendo hecho esas aclaraciones, vamos directamente con el resumen de lecturas. Este mes leí 5 libros y la verdad que las lecturas hubo un par de lecturas buenas, pero en general creo que fueron como bastante regulares. No fue un mes así como bastante destacable, pero por suerte marzo ya empezó mejor, así que voy directamente a empezar a comentarles el primero que terminé este mes, que fue Finders Keepers, escrito por Stephen King. Este libro es la continuación de Mr. Mercedes, que es una trilogía de novela negra, de novela como policíaca que escribió Stephen King. Este es el segundo libro, que está traducido al castellano como El que pierde paga. Este libro va siguiendo diferentes líneas temporales y nos cuenta la historia primero de Morris Bellamy, que es un joven que en 1978 decide ir con una banda de ladrones a robar la casa del famosísimo escritor John Rothstein, ya que se sabe que él tiene mucho efectivo en su casa, y además de eso Morris en realidad tiene como su objetivo personal de robar esta casa, ya que está muy obsesionado con las novelas escritas por Rothstein, que son protagonizadas por Jimmy Gold. Y lo que pasa es que después de escribir esta trilogía, el autor nunca volvió a publicar más nada. Entonces él quiere ver si en la casa de este autor puede encontrar algún tipo de manuscrito que todavía no haya sido publicado. Efectivamente, cuando se produce el robo, va a encontrar un montón de material que todavía no vio la luz del sol. Este crimen de alguna manera se va a conectar con el presente cuando Pete Sobers, que es un joven que es hijo de una de las víctimas del asesino del Mr. Mercedes, que es el caso que vemos en el primer libro de esta trilogía. Pete Sobers es hijo de una de estas personas que se vio heridas durante la masacre. Y su familia está atravesando por un momento difícil, hay una crisis económica, sus padres no pueden llegar a fin de mes y de repente se va a encontrar con un tesoro escondido. Y vamos a ver qué es lo que él hace con esto que se encuentra. Y por otra parte, saltamos al 2014, que es cuando Morris Bellamy, que ha pasado bastante tiempo en la cárcel por otro crimen diferente, finalmente tiene la posibilidad de salir con libertad bajo palabra. Y obviamente al salir va a querer reencontrarse con estos manuscritos que tuvo que esconder. Este libro, a pesar de ser una novela de la trilogía de Bill Hodges, porque Bill Hodges es el investigador de la primera novela, que es Mr. Mercedes, en realidad este personaje va a aparecer bastante al final, ya que después del final de Mr. Mercedes, él se pone a una agencia de investigación privada y finalmente lo van a llamar para arreglar un poco todo este entuerto que se va a crear entre Morris Bellamy y Pete Sobers. Así que a pesar de que hay una investigación policíaca, digamos, y tenemos a los mismos protagonistas que Mr. Mercedes, en el caso de esta novela creo que tiene un papel mucho más secundario y prácticamente el 60 o 70% de la trama pasa sin que ellos siquiera aparezcan. Este es un libro que en un principio me gustó, me entretuvo muchísimo. Al momento de cerrar el libro tuve ese primer impulso que siempre tengo con los libros de King, que es como, ya está, le doy 5 estrellas, me encantó, me enganchó un montón. Pero, porque son libros que la verdad que a mí me encanta la manera de escribir de King, siempre te atrapa, no hay manera de que no te enganches con la historia. Pero después de ese como furor inicial me puse a pensar y la verdad que no es un libro, no es de los mejores de King ni por asomo. Creo que es un libro que está muy bien construido, que mantiene cierta tensión, pero es verdad que hasta el final no hay ninguna como amenaza real. Es como que prácticamente hasta el final todos estos personajes no se encuentran hasta llegar a las páginas finales. Entonces eso causa como que
sí hay una especie de expectativa de que algo va a pasar, pero ese clímax llega muy al final. Entonces como que uno siente como que hay demasiada construcción de la historia y por ahí ese final podría haber pasado un poco antes. Por otra parte, a pesar de que los personajes me gustaron mucho, no se me hicieron tan memorables. Y sobre todo el villano, Maurice Bellamy, a pesar de que me gustó, creo que es un villano bastante como desagradable y que es uno de esos villanos que a pesar de que son personas desagradables, es como que vos te sentís atraído y querés saber más, como que tienen ese magnetismo de querer saber por qué son como son. Pero aún así no me pareció tan memorable como otros villanos de Stephen King, como por ejemplo Brady Hartsfield, que es el villano de Mr. Mercedes, que eso igual no es un spoiler porque se sabe desde la primera página. Que fue un villano que a mí me dejó completamente descolocado, o sea, un hombre tan sádico, tan macabro, tan retorcido que realmente no, yo devoraba página tras página queriendo saber qué era lo que iba a pasar. Y en este caso, a pesar de que el villano me convenció, me gustó, no tenía tanto carisma como otros villanos de Stephen King. Así que es una historia que, digamos, está bastante bien. Yo no soy de esas personas que han odiado estos libros de novela negra de Stephen King. A mí Mr. Mercedes, de hecho, me gustó mucho. Pero en este caso creo que se queda un poquito corto el libro. Pero bueno, sí rescato que es un libro entretenido. Me gusta además que tiene ese aspecto de libros que hablan de libros, porque en cierta manera nos habla de la historia de este joven que está obsesionado con las novelas de un escritor, y eso está muy bien hecho. Y por otra parte tiene como unos tintes de conexión con Mr. Mercedes, que empiezan a dar como esta beta de algo sobrenatural que se empieza a filtrar en esta novela y que finalmente va a alcanzar como su auge en la tercera novela, donde sí aparece un elemento sobrenatural. Y realmente eso nada, me dejó con muchísimas ganas de seguir leyendo y de terminar esta trilogía. De hecho ya tengo el tercer libro, lo conseguí apenas terminé este, así que en cualquier momento lo voy a estar leyendo porque quiero tener como la historia fresca para finalmente terminar la trilogía. Bueno, en Goodreads leí un 3 de 5 y a pesar de que no es el mejor libro de King, si ya leyeron Mr. Mercedes, creo que puede ser interesante leerlo también. El segundo libro que terminé este mes fue The Book Collector, escrito por Alice Thompson. Este libro fue traducido al castellano como El coleccionista de libros y nos cuenta la historia de Violet, que es una joven en la época eduardiana en Inglaterra, que se va a casar con un joven que se llama Archie, que es en realidad bastante mayor que ella. Y después de tener un hijo, ella va a empezar a actuar de una manera un poco rara y obviamente, como pasaba en esa época, a cualquier mujer que actuaba un poco rara, un poco fuera de la norma, su marido la manda a un asilo para dementes, lunáticos, lo que sea que llamaran en ese momento a los enfermos mentales. No les quiero contar mucho más de la sinopsis porque realmente el libro tiene, 150 páginas, o sea, si les cuento más es como que ya les estoy contando el libro entero, y de hecho la sinopsis, por lo menos de la edición en inglés, te cuenta prácticamente toda la historia, así que les recomiendo, otro de esos libros que les recomiendo que no lean la sinopsis antes de leerlo. Pero es un libro que la verdad que me gustó poco y nada. Mi primera crítica es algo que me frustra muchísimo de los autores contemporáneos, es cuando tratan de escribir un libro de época, o sea, un libro ambientado en épocas o en lugares o en situaciones diferentes a la realidad actual en la que vive el autor. Y cuando no están preparados para hacerlo y aún así quieren hacerlo. Por ejemplo, si yo quisiera ahora escribir un libro y no sé, lo quiero escribir en la época de la regencia y no me documento bien, no sé cómo hablaba la gente en esa época, no sé cómo se vestía la gente en esa época, no sé cómo se comportaban, y no, la verdad que mejor en ese caso escribir un libro contemporáneo, que es algo que yo sí conozco y que voy a probablemente saber describir mejor. Y eso es lo que me pasó con este libro, que es algo que me frustra muchísimo. La autora realmente no le sale bien la ambientación, o sea, se nota muchísimo que está escribiendo sobre esa época, pero con una pluma contemporánea y con ojos contemporáneos. Y la verdad que eso hace que no me terminara de meter en la historia. Incluso hay palabras o cosas que o sea, que para mí, la verdad que yo tampoco soy experta, pero para mí no tenían sentido que una mujer sobre todo las usara en esa época. O sea, la protagonista, que es como la que nos narra la historia, hay momentos en los que habla de orgasmos o como que dice malas palabras. Y la verdad que, o sea, yo en esa época no me creo que una mujer supiera siquiera que el orgasmo femenino existía. O sea, la verdad que no me lo creo. Y había muchísimas cosas, también la forma de expresarse de los protagonistas, la forma de comportarse, que para mí por lo menos no condecía con la época, y creo que simplemente eso es como
fue como por ahí negligencia de parte de la autora de tratar de investigar un poco más de cómo ambientarlo realmente de una manera creíble. Por otra parte, los personajes se me hicieron súper chatos, incluso la protagonista. No terminé de conectar con ella, o sea, hay partes en las que empatizás porque, bueno, cualquier mujer en esa época que la hacen pasar por loca y la meten en un asilo te da como lástima, pero nada más allá de eso, no tuve ninguna conexión más allá de eso. Y por otra parte había cosas que sentía como que la autora trataba de hacerte creer que eran características de Violet, pero en realidad en ningún momento el lector las percibía a través de la novela. Por ejemplo, hay una parte donde dice como que la había metido en el asilo porque ella era muy inteligente. Y la verdad es que a lo largo del libro yo nunca había sentido que ella fuera muy inteligente. Es como que la autora te lo tenía que decir para hacértelo creer. Y eso a mí la verdad que no me gusta. Creo que la construcción de un personaje va mucho más allá. O sea, creo que el lector debería darse cuenta de las cualidades y defectos de los personajes, de su manera de ser, pero a través de la lectura y a través de, digamos, los detalles que se van cayendo de maduros, pero no porque la autora te tenga que decir, la protagonista es inteligente y por eso le pasa lo que le pasa. Y por otra parte creo que también tenía muchas cosas condescendientes hacia el feminismo, como que trataba de hacer que fuera un libro feminista, pero de una manera muy obvia y muy simple, como no me terminó de cerrar. Me pareció que la autora lo hacía simplemente como para hacer algo que sabe que ahora va a quedar bien y como que va a vender, y no, sinceramente no me convenció para nada. Además es un libro que tiene partes que sí son como bastante macabras, bastante oscuras, y eso lo podría haber disfrutado si el libro no se hubiera hecho súper predecible. Pero bueno, hay partes que sí, que la verdad que son bastante, que hay que tener un estómago fuerte para leerlas, así que eso sí me pareció que estaba bien, pero más allá de eso la verdad que lo disfruté poco y nada. Sinceramente no se los recomendaría, no les quiero decir que no lo lean porque por ahí hay otras personas que lo leen y les gusta, pero a mí no me terminó de convencer y ya vi varias opiniones parecidas, lo cual, bueno, para mí fue una gran decepción porque yo esperaba bastante de este libro. Me encanta esa temática como de mujeres que en otras épocas, que porque se comportan de una manera un poco diferente las hacen pasar por locas y las meten en un asilo, pero la verdad que no era lo que yo esperaba, no me terminó de convencer y le di un 2 de 5 estrellas en Goodreads y creo que estaba a punto de darle una, pero después dije, no, bueno, por ahí le doy 2 porque la historia sí es entretenida y se lee fácil, pero está ahí casi al borde de recibir una estrella. El tercer libro que terminé este mes, que de hecho fue una relectura, fue Drácula de Bram Stoker. Este es súper clásico, ya calculo que todos sabrán de qué se trata. Básicamente nos cuenta la historia de Jonathan Harker, que es un joven abogado que tiene que viajar a Transilvania, ya que el conde Drácula, que es uno de los clientes de su firma, quiere comprar unas propiedades en Inglaterra como para mudarse allá. Y bueno, él tiene que ir a ayudarlo como a realizar esta transacción, y para ello tiene que visitar el castillo del conde Drácula en Transilvania. Una vez que llegue al castillo se va a empezar a dar cuenta de que el conde Drácula es una persona bastante extraña, con unos hábitos que no son normales. Y bueno, hasta que finalmente, obviamente esto creo que no es ningún spoiler porque ya lo sabe todo el universo, se va a dar cuenta de que el conde Drácula es un vampiro y de que sus planes son viajar a Inglaterra para asentarse allá. Este libro está contado de manera epistolar, entre entradas de diario, cartas entre varios personajes, también algún que otro recorte de periódicos de la época. Y es de esos clásicos que creo que generan bastante discordia entre los lectores. Hay unos clásicos que a la mayoría de las personas les gustan, como por ejemplo Frankenstein o no sé, el retrato de Dorian Gray, y que las personas que por ahí no lo disfrutaron tanto son consideradas como que tienen una opinión impopular. Pero en el caso de Drácula la verdad que hay bastante discordia y hay muchísima gente que lo ama y muchísima gente que lo odia. Y bueno, yo la verdad que tengo que decir que estoy entre los primeros. A mí es un libro que me encanta, es la segunda vez que lo leo y reafirmo que lo amo, pero también tengo que explicar un poco por ahí digamos, mi historia con este libro para que lo entiendan un poco más. Cuando yo era chica, no sé, cuando tendría 10 años, empezó como una especie de obsesión vampiresca en mi vida. No sé sinceramente en qué punto o con qué libro empezó, pero yo estaba muy obsesionada con las novelas del pequeño vampiro. De hecho, es una saga súper larga que tiene, no sé, como 16 libros, pero en español se conseguían muy pocos y yo como que todo el tiempo estaba tratando de conseguir algún otro libro de la saga. Y bueno, ahí fue cuando me empecé como a obsesionar un poco con este tema de los vampiros. Yo trataba de leer la mayor cantidad de novelas e historias posibles que tuvieran vampiros, y así fue como me encontré con Drácula.
Y en su momento me encantó, además, no sé, fue un libro que me voló la cabeza, como este tema de que estuviera escrito en manera de diario, no sé, también con estos personajes tratando de, como de luchar contra el conde Drácula y tratar de exterminarlo, de estas mujeres que se convertían en alimento para Drácula y que tenían esa especie de magnetismo de que no lo podían combatir y tenían que responder a su llamado. Nada, es un libro que en su momento me cautivó un montón. Y bueno, a partir de ahí yo seguí investigando con mi furor de los vampiros, seguí leyendo historias de vampiros hasta bastante entrada en mi adolescencia. Así que es un libro al que yo le guardaba como mucho cariño y que tenía ese recuerdo de que en su momento me había gustado mucho. Y por eso tenía también un poco de miedo como de volverlo a leer y de que por ahí no fuera para tanto. Pero realmente no, es un libro que me encanta esa atmósfera tétrica, gótica, que te crea esa sensación de que no hay manera de que una vez que Drácula te encontró, como que no hay manera de escapar, como ese magnetismo que tiene. También me encanta la parte de Renfield, que es un enfermo mental, que está también en un asilo y que como que también tiene cierta conexión con Drácula. A mí todo eso me encanta. Es verdad que la primera parte, que es cuando Jonathan Harker está en el castillo de Drácula, es la mejor parte del libro y que después de eso es como que el clímax decae un poco y no hay manera realmente de que vuelva a agarrar el ritmo y la angustia que te producen esos primeros capítulos. Pero aún así yo lo disfruté muchísimo, incluso las partes que transcurren en Inglaterra, que como les digo por ahí son un poco más lentas. Es cierto que el libro también se volvió un poco repetitivo, aún así yo las disfruté muchísimo. Y no pude evitar engancharme con los personajes, sobre todo con Mina Harker, que es la prometida de Jonathan. Es un personaje que nada, a mí me encanta. Es cierto que en muchas partes ahí se la trata de una manera muy condescendiente, porque obviamente es una mujer en esa época, y como es una mujer muy inteligente, que de hecho les da muchas ideas para combatir a Drácula, es como que todo el tiempo le están tratando como, oh por Dios, una mujer que puede pensar, es como un perrito que puede hacer su gracia. Pero a pesar de eso, que bueno, por ahí lo puedo entender por la época en la que fue escrito, que aún así no lo justifica, pero bueno, aún así yo disfruté muchísimo del libro y como les digo, el personaje de Mina creo que es uno de los personajes más memorables de la novela. Es cierto también que por ahí el conde Drácula no aparece demasiado. Como les digo, esa primera parte en el castillo de Drácula, nada después del libro la supera, pero aún así es un libro súper atmosférico, muy bien ambientado y como esta especie de lucha épica entre el bien y el mal. Y nada, es un libro que yo disfruté muchísimo. O sea, a mí me gusta también por la nostalgia que me provoca este libro y todo eso, pero es cierto que por ahí no es el clásico más entretenido para leer, porque hay partes como que se vuelven un poco redundantes y repetitivas, así que por ahí no les recomendaría que empiecen con los clásicos con este libro. Pero si son fanáticos del género de terror, de vampiros, creo que es un libro que deberían leer, es prácticamente obligado, porque bueno, este libro junto con Carmila han sentado las bases del género y de todo lo que iba a venir después en la literatura de vampiros, así que creo que nada, es súper importante leerlo y yo obviamente le di un 5 de 5 estrellas en Goodreads. El cuarto libro que terminé este mes fue The Lion in the Living Room, escrito por Abigail Tucker, que está traducido al castellano como, lo voy a leer porque es un título largo, Un león en el sofá, cómo los gatos nos domesticaron y se apoderaron del mundo. Este es un libro de no ficción y su autora trabaja como investigadora para el Instituto Smithsonian, que es un instituto científico muy reconocido en Estados Unidos, y básicamente nos va contando la historia de los gatos domésticos y a su vez nos va explicando un poco cómo ella cree que en realidad los gatos primero que se han domesticado prácticamente a sí mismos y además de eso cómo es que han conseguido ser la única subespecie de felinos que ha sobrevivido, porque prácticamente todos los felinos grandes del planeta están en peligro de extinción, excepto el gato doméstico, que de hecho es completamente lo opuesto, prácticamente están superpoblando el mundo. En cada capítulo nos va contando una especie de aspecto diferente de los gatos domésticos. Por ejemplo, cómo fue el proceso de domesticación, que no se entiende muy bien en realidad por qué es que los gatos en realidad ¿por qué los domesticamos o por qué se domesticaron a sí mismos? Porque sinceramente no proveen ningún tipo de utilidad al ser humano, al contrario de los perros, que sí hubo una especie de propósito detrás de su domesticación. Por otra parte también nos cuenta cuál es el impacto de la superpoblación de gatos en el ecosistema, cómo esto afecta a otras especies, a otros animales que conviven en el mismo ecosistema. También nos cuenta el tema de las razas de los gatos, de cómo es que se fueron creando. Bueno, nos cuenta muchísimos aspectos, incluso hacia el final ya llega a explicar cómo los gatos prácticamente han conquistado internet y las redes sociales.
y como bueno, son una de las cosas más vistas en internet al día de hoy. Y es un libro que bueno, a mí como loca de los gatos que soy, me encantó, me gustó muchísimo, se hace súper entretenido y además me gusta que te explica el tema de los gatos, pero no de una manera condescendiente, como que realmente te hace mirarlos como criaturas con su codificación propia y como con sus instintos propios, y te hace realmente verlos como un ser vivo y no simplemente como una mascota que tenemos en la casa. O sea, te hace ver también como su lado salvaje y nada, se me hizo muy interesante. Creo que te hace realmente darte cuenta de lo increíbles que son estas criaturas. Además, no sé, es como que creo que a la mayoría de las personas nos gustan tanto los gatos como los perros, y de hecho los perros en realidad por lo general son como más sociables, más de establecer un vínculo con el ser humano, pero hay cierta fascinación que tenemos con los gatos que es realmente inexplicable, que es como que nos provocan esta especie de intriga de querer saber más, de querer entenderlos. Y que creo que es algo que no solo me pasa a mí, sino que a muchas personas que conozco. Y bueno, este libro por ahí trata de revelar un poco más ciertas verdades sobre los gatos y de que los podamos conocer un poco más a fondo, a pesar de que obviamente hay muchísimas cosas que nunca vamos a entender de los gatos, como por ejemplo por qué ronronean, que al día de hoy no se sabe por qué lo hacen. Pero bueno, creo que a cualquier persona que como yo le interesen los gatos o que tengan gatos o que les parezcan simplemente criaturas dignas de ser estudiadas, es un libro bastante interesante. Se hace ameno de leer, a pesar de que en algunas partes por ahí tiene varios datos técnicos que por ahí se pueden hacer un poco pesados, pero aún así es un libro bastante ameno y bastante fácil de leer, y que realmente simplemente va a hacer que conozcamos un poco más de cómo fue que la relación de los gatos y los seres humanos empezó a crecer. Yo le di 4 de 5 estrellas en Goodreads y como les digo, creo que cualquier persona que esté mínimamente interesada en el tema puede disfrutar de este libro. Y el último libro que terminé en febrero, que fue la gran decepción de este mes y también de lo que va del 2019, fue The Bloody Chamber o La Cámara Sangrienta, escrito por Angela Carter. Este es uno de los 10 libros que yo me había propuesto leer este año y lo leí en conjunto con Jesús del canal Repellent Boy Books. Y fue una de las grandes decepciones porque yo la verdad es que tenía muchísimas expectativas con este libro y además mis expectativas eran muy diferentes a lo que me encontré después. En este libro Angela Carter nos cuenta retellings de los cuentos de hadas que ya todos conocemos, los cuentos de hadas súper famosos, sobre todo varios de Charles Perrault, como pueden ser La Bella y la Bestia, Caperucita Roja o Barba Azul, pero dándoles como un giro más macabro, más moderno, con ciertos tintes como más de sensualidad, de sexualidad, con una perspectiva, digamos, diferente a los cuentos originales clásicos. Y bueno, justamente por esto yo tenía muchas expectativas. Además se llama La Cámara Sangrienta, o sea, yo me esperaba como mucha sangre, muchas cosas macabras, mucho gore, y la verdad que me encontré algo completamente diferente. Creo que fue beneficioso leerlo con Jesús porque me sirvió para darme cuenta de que no era la única persona que pensaba así, porque creo que si lo hubiera leído sola, por ahí me hubiera estado constantemente pensando, por ahí es que no lo estoy entendiendo porque todo el mundo lo ama, o sea, ¿cómo puede ser que a mí no me esté gustando? Por ahí es algo que me estoy perdiendo. Pero realmente al leerlo con él me di cuenta de que no era la única. Lo que me pasó con este libro es que yo creo que entendí lo que Angela Carter trató de hacer en estos cuentos. Están muy cargados de sensualidad y sobre todo de sensualidad y sexualidad femenina, lo cual, bueno, es algo ya de por sí bastante transgresor, sobre todo considerando que fue escrito creo que en los años 70 o algo así, donde se revierten en muchos casos o incluso se desafían los parámetros de género. Este tema, un tema que se toca mucho, es el tema de la dominación del hombre sobre la mujer. O sea, eso sí se me hizo interesante, y entendí lo que la autora estaba tratando de hacer, pero yo sinceramente me esperaba otra cosa. Había varios cuentos que incluso eran súper similares a las historias originales. Entonces, si uno va a hacer un retelling de un cuento clásico, creo que tiene que aportar como algo nuevo, y realmente sí aportaba algo nuevo, pero no terminaba como de darle la vuelta 100% a la historia, y yo sentía como que por ahí se quedaba un poco a la mitad y me dejaba muy tibia, la verdad, el resultado. Creo que para mí la mayoría de los cuentos se queda muy como en la mitad, como que Angela Carter no termina de transgredir realmente esa barrera entre el cuento clásico y darle la vuelta. Y no sé, no me terminaron de convencer. Yo creo que me esperaba algo más macabro, más sangriento, y no lo obtuve. De hecho, uno de los relatos que más me gustó fue el del gato con botas, que en realidad es un relato cómico, que nada de eso tiene.
Y no, realmente no fue lo que yo me esperaba. El estilo de la autora sí me gustó, a pesar de que tiene un estilo muy barroco, muy cargado, muy descriptivo, de muchos adjetivos. Yo lo disfruté, se me hizo como que iba muy acorde con este tema de los cuentos de hadas. Pero las historias en sí, la mayoría, se me quedaron como muy a la mitad. Sentía que no las cerraba bien, que no terminaban de tener la fuerza que yo quería que tuvieran. Les comparto los relatos que más disfruté, que fueron el primero y el que da nombre a la colección, que se llama La Cámara Sangrienta. También me gustó muchísimo el del gato con botas, creo que fue mi preferido y como les digo es básicamente un relato cómico. También me gustó mucho La Dama de la Casa del Amor y los últimos dos relatos, los anteúltimos dos, que son sobre hombres lobo, que está El Hombre Lobo y La Compañía de los Lobos, también me gustaron bastante, pero en sí es una colección que no me terminó de convencer. Me dejó eso muy fría y bueno, fue una gran decepción porque realmente yo esperaba muchísimo de esta antología. Así que sobre todo de este libro me gustaría que me comentaran qué les pareció a ustedes, si les pasó lo mismo que a mí y se decepcionaron o si fueron de las personas que lo amaron, y si es así me gustaría que me comentaran qué fue lo que les gustó de él, porque no sé, es como que todavía estoy tratando de entender por qué todo el mundo lo ama y a mí no me terminó de cerrar. Esas fueron las 5 lecturas que hice en febrero. Muchas gracias por quedarse hasta el final del video y me encantaría que, como siempre, me dejen en los comentarios qué estuvieron leyendo ustedes, si leyeron alguno de estos libros y qué les han parecido, y ya nos vemos la semana que viene con otro video.